Los temas de la vida diaria de pronto se convierten en la temática principal en la carta a los romanos. Recordarán que en el párrafo anterior, Pablo estuvo exhortando a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo delante de Dios, lo cual en nuestro español significaba ser obedientes y presentar nuestras vidas en servicio para su obra. Ahora cambia el tópico para referirse a la actitud que los cristianos debemos tomar frente al gobierno. Puntualmente dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ya hemos estudiado antes que el nivel académico del apóstol estaba muy por encima de la preparación de la mayor parte de nosotros. Por ello es que debemos preguntarle a Pablo qué es lo que quiso decir respecto a sométase a todas las autoridades superiores. Y si lo traducimos, tenemos que decir: por principio religioso, por filosofía de la fe que profesamos, contundentemente el asunto es este: debemos someternos a las autoridades, llámese familiar, laboral o espiritual. En el capítulo que vamos a estudiar hoy, todo gira alrededor de las autoridades gubernamentales, y por eso es que vamos a llevar nuestro estudio precisamente en esa tendencia. Por eso y más titulamos a nuestro sermón de hoy: Sumisión al gobierno. Como pregunta, vayan a Romanos capítulo 13 y cuando encuentran la cita, por favor, se ponen de pie. Regálame volumen, Luis. Romanos capítulo 13, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y yo asumo que usted y yo estamos incluidos en toda persona. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Deténganse, sé que algunos de ustedes están a punto de preguntarse: ¿y acaso los gobiernos genocidas y déspotas también los ha puesto el Señor? En este contexto, todos tenemos lo que merecemos, y hay pueblos que merecen dictadores y genocidas al frente. Y en consecuencia, ¿cómo pueden quejarse si no han hecho nada para cambiar su propia realidad? Porque los gobiernos finalmente no son más que el reflejo de lo que son las familias. Y si las familias estamos resquebrajadas, ¿por qué le demandamos al gobierno cosas distintas? En consecuencia, insiste Pablo, sométase. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No necesariamente está hablando de condenación eterna, sino de condenación respecto a sus actos. Es decir, es reprochable, condenable que un cristiano sea parte de una revuelta que se resiste al gobierno. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Deténgase, sé que ustedes dirán: pero los nuestros no es eso lo que hacen. En el caso ideal, pues en buena hora. Detenga un momento. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Un paréntesis extra. La mayor parte de veces que nosotros nos metemos en problemas en todo tipo de autoridad es porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad, sobrepasando a la autoridad establecida.
en la mayor parte de veces, las reglas están escritas. Que usted y yo no las compartamos, eso no es problema de las autoridades, eso es asunto nuestro. Entonces, queremos sobrepasarlas y por supuesto que el sistema de gobierno, llámese familia, llámese trabajo, llámese iglesia, nos penaliza por rebelarnos. Y nosotros nos quejamos de que por qué somos parte cuando somos los que estamos violentando la norma ya escrita. Si usted no está de acuerdo con la regla en su casa de que debe llegar a las 9 de la noche, lárguese de su casa. Vaya a un lugar en donde usted entre a la hora que quiera. Si usted no está de acuerdo en que debemos pagar el 13% del impuesto del IVA, pues lárguese a un país en donde no haya IVA, etcétera, etcétera. Es irónico, risible y a veces hasta, no sé cuál es el adjetivo más cercano. Entiendo que a veces nos sentimos obligados a ser parte de la familia porque no podemos irnos a otro lado. Entiendo que no nos podemos largar del país y que por eso vivimos quejándonos de las reglas del país. Pero en las iglesias es igual. Hay no pocas personas que se quejan de todo y de todos. Y yo les pregunto, ¿y por qué están aquí? Entiendo que el gobierno y la familia y otras cosas así impositivas, usted no puede buscar una opción mejor. Pero cuando se trata de una iglesia, ¿qué hace aquí? Es fuera de orden. Tiene un problema serio. No contra los líderes. Usted tiene un problema grave. Porque está sirviendo en un ministerio en donde usted cree que el líder es corrupto. Y en ese ministerio a usted no le pagan. ¿Por qué no se marcha a otro ministerio en silencio y en paz? Y si en el peor de los casos el asunto es con sus pastores y semana a semana tiene que recibir alimento desde este púlpito, yo le pregunto, ¿usted puede alimentarse enojado con el cocinero? A lo mejor yo soy el que estoy trastornado, pero a mí me sucede que cuando estoy enojado con la cocinera pienso, ¿y si me envenena? Y no quiero comer. Y sé que dirán, es extremo, no piensa así. Sí, pero no lo disfruto. Entonces, tratándose de una iglesia, de un ministerio, yo les digo, el problema no son sus líderes, y no los estoy defendiendo, y menos defendiéndome a mí. El problema es usted. Cuando uno no disfruta ni quiere ser parte del sistema, debe hacerse aparte del sistema para recibir alimento espiritual. Pero bueno, no era el tema. Lo que pasa es que algunos de ustedes me empujan a eso mientras yo estoy leyendo. Sigo, ¿en dónde estaba? El 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por asunto de la conciencia. En nuestro español eso es por principio religioso, por filosofía. Yo no puedo profesar ser cristiano evangélico y ser parte de las revueltas. Es opuesto. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos. O sea que si no estamos pagando impuestos, estamos mal. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y sé que algunos dicen, ¿qué va? Pablo no estaba hablando de nuestros gobernantes. Esos no son servidores. Espere que Pablo explique más. No debáis... Verso 8, no debáis a nadie nada. ¿Quisieran repetir eso conmigo?
en voz alta. No debáis. Y sé que algunos me están, siga pastor, vuélvalo a leer, pero no importa. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y cualquier otro mandato en estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor ministra nuestras vidas y sea de edificación para todos. En tu nombre, amén. Pueden sentarse. Si yo estoy en su asiento y no conozco el contexto histórico de esto, yo refutaría todo este escrito diciéndole a Pablo, usted dice todo eso porque no conoce los gobiernos que han estado en los últimos 50 años en Latinoamérica, en donde el común denominador ha sido nepotismo, corrupción, impuestos exagerados, inflación y una serie de aberraciones morales que repugna. Bueno, Pablo me respondería, usted no sabe nada de historia. Cuando yo escribí esto, dice Pablo, voy a explicarle el gobierno del cual yo estaba hablando. Para ese entonces, Roma, sus dirigentes no solo eran tiranos, sino literalmente asesinos en una buena parte. ¿Sabe usted que en ese gobierno, el momento histórico en que Pablo escribe esto, para el gobierno de Roma, asesinar esclavos no era penado, pero maltratar animales sí. Si alguien era su esclavo, era su pertenencia y usted podía hacer casi lo que le viniera en gana con él. Pero usted iba a ser penalizado si maltrataba a las mascotas. La esclavitud es la antítesis de la democracia. Nosotros vivimos en democracia y aunque no podemos decir que es la mejor de las democracias, no se permite la esclavitud. Y cuando Pablo escribió esto, lo escribió a un gobierno que aplaudía y promovía la esclavitud. En nuestros gobiernos hay libertad de culto. En el gobierno que Pablo escribió esto, adorar a otros dioses por encima del César se pagaba con la muerte, o en el mejor de los casos, al circo romano, en donde las bestias los despedazaban. Así es que, sin importar cuál de los gobiernos de Latinoamérica, sin importar si han sido genocidas, corruptos o cualesquiera otros atributos, no se compara con el gobierno de Roma en nada. Y si lo vamos a comparar, nosotros estamos en una especie de paraíso en comparación al gobierno al cual Pablo cita, sométanse. Entonces, si Pablo escribe esto, no está hablando sobre contexto histórico, está hablando sobre filosofía, está hablando sobre principio moral, espiritual, y no es opcional. Y por favor, lejos estoy de tener simpatía con cualesquiera de los partidos que gobiernan nuestro país. De hecho, creo que tengo cierta solvencia hoy por hoy, porque al menos en donde nuestra iglesia está ubicada, nos gobiernan los dos partidos mayoritarios. Es que el presidente pertenece al Frente y la alcaldía pertenece a Arena, son los dos partidos políticos mayoritarios, y Pablo nos está diciendo que a ambos debemos mostrarles respeto y sumisión.
Así es que en ningún momento yo estoy intentando congraciarme con ellos. Y por favor, no vaya usted a pensar que yo estoy de acuerdo con las políticas que ellos establezcan. Es más, debo decirle, como ciudadano, tengo mis propias opiniones, y preferencias y disgustos respecto al espectro político. Pero esa opinión personal, esas preferencias o disgustos no tienen cabida desde este púlpito, porque en este púlpito y en cualesquiera que se supone se ocupan para instruir la Biblia, las opiniones políticas no caben, porque la iglesia como entidad es totalmente apolítica. El común denominador de este púlpito entre usted y yo es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, no nuestros gustos o disgustos respecto a la política. Y si yo menciono mi opinión al respecto y usted no la comparte, usted tiene toda la razón de decir que soy un irrespetuoso y que estoy usando este púlpito para los fines para los que Dios no me los confió, y que es mi irresponsabilidad al respecto. De ahí que no es que yo aplauda a todos los partidos y que quiera congraciarme con cada uno de ustedes, porque en nuestra iglesia sé que tenemos incluso líderes ministeriales que son parte de distintos partidos políticos. Lo que compartimos en este recinto no son nuestras preferencias políticas, es la fe en Jesús. Y eso es lo que debe hacer girar el estudio de su palabra y lo que nosotros debemos hablar al respecto. Si usted quiere la opinión bíblica para reforzar de mejor forma lo que ya dije, recuerde las repetidas veces que los discípulos intentaron involucrar a Jesús en asuntos de política. Jesús siempre repitió: mi reino no es de este mundo. Y usted no encontrará un tan solo verso en donde Jesús condene los gobiernos, a pesar de que era el gobierno de Roma. Ni siquiera con el asunto del impuesto, porque recuerdan ese hermoso pasaje en donde Jesús dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no estaba diciendo: yo aplaudo lo horrendo y lo inmoral de los impuestos que el gobierno de Roma está poniendo. Él solo dijo: no me involucren en asuntos de gobiernos humanos, porque mi gobierno no es de este mundo. Él había venido a instalar un reino espiritual, y ese es el que nosotros debemos plantear como iglesia. Como segunda aclaración, también digo que esto no significa que el cristiano como ciudadano, bíblicamente hablando, esté excluido de la política. En lo absoluto. Estoy excluido yo como predicador desde el púlpito, pero no está excluido ningún cristiano como ciudadano. En nuestro país, y gracias a Dios por ello, por ley, los ministros religiosos tenemos prohibido el involucramiento directo y el optar a puestos electorales. No sé si la palabra es correcta. ¿Es correcta, electorales? Bueno, pero ustedes ya me entendieron. Tenemos por ley prohibido eso, y digo, gracias a Dios por ello, porque si no, los humanos somos tan susceptibles y tan fácilmente sobornables que convertiríamos el evangelio en un circo que diera risa a la gente.
Gracias a Dios que hay ese freno y los predicadores tenemos la prohibición de entrar a una situación semejante. Pero eso no significa que los que no son pastores están excluidos o la Biblia les prohíba ser parte del espectro político. Y si quieren ejemplos bíblicos, voy a darles dos. El primero, ¿acaso Jesús le dijo al militar que renunciara a su cargo para bendecirlo y crecer en su ministerio? ¿No se lo pidió? ¿Acaso Jesús le pidió a Nicodemo que renunciara al gobierno? ¿No se lo pidió? En ningún momento. Y recalco, qué bueno por aquellos cristianos que como ciudadanos, actuando como entidades aparte de su fe, deseen ser parte del espectro político. Y diría a aquellos predicadores o cualesquiera religiosos que disfrutan gritar a voz en cuello: los cristianos no deben estar en política, eso es sucio, esto es aquí. Ay, lo primero es que gritan que son ignorantes y en mayúsculas. Y lo segundo, tarde o temprano tendrán que buscar algún partido para que les ayude en alguna situación de su ministerio. Porque necesitan permisos para colocar un templo, porque necesitan permisos para colocar una torre, porque necesitan frecuencia, porque necesitan, qué sé yo, cada cosa. Ojalá nadie grabe lo que dicen, porque esos gobernantes tendrían todo el derecho de preguntarles: ¿y quién usted dice que esto es sucio? Por la ignorancia que repetidas veces muestra. Con esto yo recalcaría, oro que haya entre ustedes, hombres y mujeres, cada día más, que sean parte de la política y que tengan fe íntegra y que esa integridad espiritual la manifiesten también en los puestos de gobierno y que sean luz en donde hay oscuridad, sea política, sea empresa o sea en su casa. Entonces digo, entre más hombres y mujeres íntegros espiritualmente hablando son parte del espectro político, mayor ventaja hay para un pueblo. Porque entonces habrán nuevas leyes, habrá una nueva tendencia a respetar a Dios. Y eso va a redundar siempre en bendición de las naciones. Recalco, no significa esto que las iglesias deben estar empujando y promoviendo. Solo lo dije para aquellos que a título personal deseen involucrarse. Si alguna vez usted quiso saber una opinión bíblica, no es que la mía siempre sea la mejor, quizás como humano nunca la será, pero como opinión bíblica, si usted la rasga de este libro, Dios no prohíbe que usted se involucre. Y yo oro que los que se quieran involucrar, pues ganen, y que si eso sucede, sea de bendición. Y que en los puestos en donde estén, puedan iluminar con la luz de Jesús. Que puedan empezar a ser justos, que puedan empezar cuando revisan leyes o cuando ejecutan leyes o cuando tienen que poner las esposas, me refiero a las cosas en las muñecas, no a las señoras. Cuando tengan que poner las esposas, pues piensen en que usted es un hombre que debe obrar con el Espíritu Santo y que debe dar cuentas a Dios de obrar en bien de la sociedad, porque eso es filosofía bíblica. Ahora, si usted me pregunta, mire, entendemos que la iglesia no debe involucrarse, entendemos que
como personas individuales podemos hacerlo, pero no entendemos que hay que aguantar estos gobiernos. ¿Cómo puede ser que vamos a someternos sin hacer nada ante tanta corrupción, ante tanto desorden? No hablo de los gobiernos en turno, estoy hablando en términos generales. Tengo 43 años y los que tienen un poco más, hasta los 60, estoy seguro que van a coincidir conmigo. ¿Acaso pueden hablar de que en los últimos 60 años en Latinoamérica hubo un gobierno que ha sido distinto a los últimos gobiernos de los últimos 60 años? Si no hay que ser ningún sociólogo ni historiador para darnos cuenta que los problemas y las desgracias que se vivía desde hace 60 años son las mismas de hoy día. Y si usted me dice, no, las pandillas es algo nuevo, ¿y que acaso las pandillas fue peor que lo que sufrimos en la guerra? Y para aquellos que piensan que la guerra es un efecto nuevo, basta con que piensen en las guerras de la integración centroamericana. Y sé que lamentablemente muy pocos sabemos de eso, pero los amantes de eso recordaremos, por lo que los libros rezan, hemos vivido en guerra los últimos 200 años. Y todo como producto de lo mismo, la falta de temor y respeto a Dios. Entonces no es asunto de los gobiernos en turno, es asunto de la falta de respeto a Dios. Pero en fin, en nuestro momento histórico, ¿qué hacemos? Ni el mejor, ni el peor de los gobiernos humanos será nunca capaz de obstaculizar la voluntad de Dios en la vida de los cristianos. Nunca. Ni el mejor, ni el peor. Así es que en palabras más nuestras digo que lo que a usted o a mí nos suceda no va a suceder, valga la redundancia, sin el permiso del Señor. ¿Alguna razón hay detrás de todo ello? Y la Biblia dice someternos. Algunos estaremos pensando, pastor, pero no podemos, mire, los impuestos. Oigan, yo sé de impuestos. Si cada vez que recibo mi pago, estoy molesto por lo que me descuentan. No estoy molesto contra los que están ejerciendo el gobierno. Estoy molesto con el hecho. Y no importa qué tipo de gobierno es, si eso ha sucedido en los últimos 100 años. Y simple y sencillamente dice la Biblia, sométase y páguelos. Aquellos de ustedes o yo que no los estemos pagando, simple y sencillamente, por favor, no se consienta un buen cristiano. No lo es. Es muy mal cristiano. Hey, pastor, ¿acaso el gobierno le ha dado comisión por colección de impuestos? Quisiera cualquier comisión, pero no me han dado nada. Solo estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Y no me pregunte si es abuso o no es abuso. No me gusta pagar mi recibo de luz. Y pienso que hace 10 años el recibo de luz no sobrepasaba, ¿qué? $10. Y no me gusta. Y menos como iglesia, que tenemos que pagar, solo en transmisión de la señal de la radio, son cerca de $1,000 en electricidad. Entonces yo no estoy diciendo porque estoy feliz. Estoy diciendo esto porque la Biblia me lo enseña y dice que cualquier rebelión a la autoridad en cualesquiera de sus manifestaciones no tiene aprobación bíblica. Y al final, regreso al asunto. Oiga,
No importa si es el mejor o el peor de los gobiernos. Nada ni nadie puede hacer nada en contra de un cristiano si no es la voluntad de Dios. Entonces, yo con esto no espero que esta noche usted salga con un rostro cabizbajo diciendo, mire lo que este predicador nos vino a enseñar hoy, someternos al gobierno aunque pongan la bota de nepotismo, de corrupción, de inflación. No, yo lo que estoy diciendo es que en Cristo soy más que victorioso. Y que sean gobiernos o no gobiernos, Él cuida de nosotros. Y que nuestra fe no debe estar puesta en los gobiernos, debe estar puesta en nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Pablo nos está gritando. Y como sé que algunos de ustedes son todavía más estudiosos, están a punto de decirme, mire pastor, pero en realidad hay algunas rebeliones que han sido buenas. Si usted revisa la historia, ninguna rebelión trajo paz social, ni tampoco felicidad e integridad en la familia. Todas las rebeliones en toda la historia de la humanidad han traído violencia, sangre, dolor y más violencia. ¿Quiere ejemplos puntuales? ¿Qué produjo la Primera Guerra Mundial? ¿Qué produjo? Hay algo más que destrucción. ¿Saben a qué llevó la Primera Guerra Mundial? A la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben a qué llevó la Segunda Guerra Mundial? A la pronto Última Guerra Mundial. Y como dijo aquel famoso historiador, no se ha dado porque ahí se va a acabar el planeta. Porque hoy ya no se pelea con balas, se pelea con ojivas nucleares. Pero les pregunto, ¿cambió el planeta? La violencia siempre engendrará violencia. Si usted dice, hoy voy a cambiar el escenario, y ahora voy a hablar de un escenario familiar, no gubernamental, haga cuenta y caso que usted está en guerra con sus hermanos en carne. No, pastor, en mi familia eso no se da. Yo conozco un montón que sí. No se hablan desde que el papá murió por asuntos de la herencia. El peor de los casos es que no se ha muerto el papá y ya no se hablan. Alguno de ellos dice, hoy voy a poner en orden a uno de estos, y se agarran a golpes o se agarran en discusión en un juzgado, y después de ese pleito salen como los dos hermanos del alma. ¿Verdad que sí? No. Simple y sencillamente, ningún tipo de rebelión será parte de la voluntad de Dios. Los gobiernos, cualesquiera sean, no van a detener nunca el plan del Señor. Entonces usted y yo lo único que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el plan del Señor en lo que estoy pasando? Algo Dios quiere enseñarme o decirme. Tan simple como eso. Aún más ejemplos. En el año 0, el gobierno de Roma, confabulado con el gobierno semiautónomo judío, el gobierno de Herodes, intentaron detener la venida de nuestro Señor Jesús y decretaron que todo varón debía ser asesinado. ¿Pudieron detener el advenimiento de Cristo? No pudieron. Un poco después, estoy hablando de ejemplos extremos, los países que estuvieron tras la cortina de hierro, ya extinta, hablo de los países que se pintaron como comunistas, prohibieron la Biblia. Mire el dato curioso, y llámele a esto un dato sociológico que yo más bien llamo endémico.
España jamás estuvo dentro de los países comunistas. Todo lo contrario, en ese momento se pintó como una de las sociedades más avanzadas, más evolucionadas, con mayor bien social, y otras naciones como España. China es el típico ejemplo del comunismo, en donde definitivamente se prohibió y sigue siendo prohibido en muchos ejemplos la propagación del evangelio. Vea este dato extraño. En España es muy, pero muy raro que las iglesias superen los 100 miembros. En términos generales, tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica. Y no solo eso, sino que además se habla tan mal de la iglesia mayoritaria en los periódicos. Es un irrespeto. Y nunca se prohibió. Y se autollamaron sociedades civilizadas y evolucionadas. Como dato curioso, en China, donde se ha prohibido, cientos de miles están viniendo a los pies de Cristo en iglesias que se esconden en los subterráneos. Explíquelo. ¿Acaso el gobierno comunista logró detener la explosión del evangelismo? No pudo. Parece ser que cada vez que un gobierno intenta detener el evangelio, más evangelio habrá. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nadie va a detener la voluntad de Dios. Entonces, si en países que sufren tanto como ese, lo nuestro es algo que no debería preocuparnos. Y si esa misma filosofía aplicamos a nuestra familia, mire, al menos familia tiene, hombre. Cuando hay personas que no tienen familia, sométase con humildad a las reglas. Y si usted es un joven y ya dice, no, estoy harto, váyase, por favor. Y yo sé que los papás están así como asustados diciendo, pastor, no les dé cuerda. ¿Cómo no? Váyanse. No quieren someterse, deben irse. Y deben hacer sus propias reglas. Espiritual, laboralmente es lo mismo. Mire, esos empleados no hacen más que hablar en mal de sus patronos. Son unos explotadores, pagan mal, es aquí, que allá, que mire lo que me dan. Renuncia, hombre. Ay, que aquí no se encuentra. Por algo será que usted no encuentra. Como que ya saben cómo habla de todo el mundo. Y ayúdenme a entender. Allí es donde me pagan. Allí es donde mis hijos comen. Allí es donde yo me siento realizado como un hombre productivo y no hago más que hablar de los que me pagan en mal y decir que son explotadores. Si usted es muy hábil, usted es un buen profesional, usted es un buen negociante, ¿cómo es posible que no encuentre nada mejor? Simple y sencillamente usted está en un grave, pero grave, complejo o problema psicológico que no necesita un predicador, necesita un psiquiatra. Porque lo que debemos hacer es dar gracias a Dios porque tenemos trabajo. Y si no nos pagan bien, empecemos a orar porque el gobierno de mi Dios es mayor que ese jefe. Que se lleve a ese jefe o que me lleven a mi otra empresa. Sería mejor que se lleve al jefe, donde quiera, hasta el cielo, mejor al infierno, donde sea, pero si es que es con él con quien voy a quejarme.
y empiece a poner currículums por toda parte. De hecho, supongo que es más fácil encontrar trabajo si aún estoy trabajando que sin estarlo. Entonces, pero entre tanto, usted es parte de ese sistema, sométase. Espiritualmente, yo ya lo dije al inicio, cuando se trata de iglesia, esos que andan ahí hablando en mal, ¿y qué hacen aquí? Es increíble. Pero bueno, la Biblia nos enseña que es nuestro deber someternos, no al maltrato ni a la humillación. La Biblia enseña que debemos someternos a las autoridades porque por encima de ellos hay una autoridad mayor que es nuestro Señor Jesús. Yo no estoy confiando en que Dios resuelva, yo no estoy confiando en que el gobierno resuelva los asuntos. Estoy confiando en que mi bendito Salvador me ayude a resolverlos. Recuerdo que Doris en el testimonio lo dijo en mejores palabras. Yo no confié en la segunda vez en que él fuera fiel, refiriéndose a su esposo, para los que no lo oyeron. Yo confié en que Dios iba a poner en él que fuera fiel. La confianza no estaba en su esposo, estaba en el Señor que iba a gobernar a su esposo. Usted y yo debemos poner nuestra confianza en Dios, someternos a Dios y esperar que Él obrará en favor nuestro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña. Te rogamos guíes nuestros pensamientos y que nos ayudes a ser parte de tu evangelio con humildad. Y Señor, si en medio nuestro hay hombres y mujeres que ya son parte del espectro político, oramos por ellos. Te suplicamos que la unción de tu Espíritu les cubra y que ellos puedan ascender mejores puestos aún y que sean luz, que proyecten tu evangelio por doquiera caminen, que redunde en bendición del pueblo, de aquellos a quienes gobiernan. Señor, y para los que están sufriendo por cualesquiera situaciones, por favor, consuela sus vidas y pon en ellos la esperanza que tú obrarás. Sean problemas de familia, de trabajo, de iglesia o de gobierno, ayúdanos a depender de ti. Y si hay personas sin Jesús, toca tan fuerte sus corazones que él o ella vengan a Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados, no voy a invitarle a venir al frente a que le aplaudan, que cambie religión o algo que se parezca. Es entre usted y Dios. Y si alguien dice, quiero orar, ¿dónde está? Le animo a que levante su mano en señal de recibir a Cristo y me deje orar con usted. La baja de inmediato. Esto es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien que dice, sí quiero hacer esa oración y deseo someterme al gobierno de Dios en mi vida? Levante su mano y déjeme orar con usted. Alguien esta noche. Señor, gracias y todos somos salvos. Rogamos tu voluntad nos acompañe. Despídenos en tu paz. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.